Hubo una época en que Yamaha se atrevió a romper todas las reglas y nació la TDM 850, una moto adelantada a su tiempo, mitad sport, mitad trail, que nadie entendió al principio, pero que con los años se convirtió en la madre de un concepto que dominaría el mundo. Las Sport Touring modernas, con un motor con alma de competición y una versatilidad que parecía imposible, la TDM no solo fue una moto, fue una visionaria que marcó el camino del futuro. Estamos a principios de los 90, el mundo estaba cambiando, caía la Unión Soviética, se estrenaba Terminator 2 y los pantalones nevados todavía eran legales. En ese escenario, las motos estaban en plena revolución. Tenías las deportivas puras como la FZR1000 o la CBR, que eran básicamente cohetes con dos ruedas. Por otro lado, las trails como la Africa Twin o la Super Tenere, hechas para cruzar el Sahara, aunque la mayoría solo las usaba para ir a la oficina. Y claro, las Naked, que eran motos simples, sin carenado, más urbanas. ¿Y qué hizo Yamaha? Pues dijo, ¿y si mezclamos todo? Si metemos la comodidad de una trail, la diversión de una naked y un toque deportivo de sport, y lo ponemos en una moto que no encaje en ninguna categoría. Así nació la Yamaha TDM 850 en 1991. Una moto que no era trail, no era naked, no era deportiva, pero era todas al mismo tiempo. Básicamente, el Frankenstein de las motos, pero ojo, un Frankenstein bien hecho. La primera TDM 850 de 1991. Desde el minuto 1 fue una moto rara, diferente, un bicho que nadie sabía cómo encasillar. Montaba un motor bicilíndrico en paralelo de 849 centímetros cúbicos, heredado directamente de la XTZ 750 Super Tenere, aquella trail que Yamaha había diseñado para ganar en el Dakar. Pero ojo, no era un simple copia y pega. Yamaha lo ajustó para carretera, lo suavizó en medios y lo volvió más dócil, aunque todavía conservaba ese nervio para jugar en curvas. Entregaba 77 caballos de potencia, tenía refrigeración líquida, que en los 90 todavía no era tan común en todas las motos, y un sonido particular. Gracias a su cigüeñal calado a 360 grados, el bicilíndrico imitaba, sin querer, el rugido de un V-twin. Muchos juraban que parecía más italiano que japonés. El chasis era un bastidor tubular de acero, robusto pero relativamente ligero para la época, lo que le daba una gran agilidad. Las suspensiones largas le daban comodidad en ciudad y carreteras malas, pero también la hacían sentir alta, casi con postura de trail. La posición de conducción era erguida, con manillar ancho y asiento mullido, ideal para tragarse horas de viaje sin sufrir. El diseño del carenado fue otra historia. Yamaha le puso un frontal con doble faro redondo que dividió opiniones desde el primer día. Algunos lo veían como un detalle futurista y elegante. Otros decían que parecía un insecto a punto de chocar contra el parabrisas. El mayor dilema era dónde ubicarla. No era una trail. Le faltaban tacos y espíritu off-road puro. No era una naked. Tenía carenado y capacidad viajera. Y tampoco era una Sport Touring tradicional, era más ligera, más juguetona. Yamaha, con cara de no sabemos qué hicimos, la vendió como una Sport Touring Multipurpose, básicamente un título inventado porque no había una categoría para ella. Era como decir, mira, hace de todo, y lo hace bastante bien. Y lo curioso es que funcionó. La TDM era sorprendentemente ágil en carreteras de curvas, estable en autopistas y más cómoda que muchas Sport Touring de mayor cilindrada. Su versatilidad la convirtió en una especie de navaja suiza sobre dos ruedas. En Francia e Italia se convirtió en un boom. Miles de moteros descubrieron que podían tener una moto que servía para viajar, curvear y hasta para ir al trabajo. En España, con esas carreteras secundarias llenas de curvas, la TDM se volvió una aliada perfecta, casi la moto ideal para el que quería diversión sin complicaciones. Y en el Reino Unido, muchísimos couriers, los míticos repartidores de Londres, la usaban para hacer miles de kilómetros semanales sin quejarse, confiable, cómoda y rápida para esquivar el tráfico. La realidad es que Yamaha
No sabía si había inventado un monstruo o un adelantado, pero los usuarios lo tuvieron claro. La TDM 850 era un concepto que encajaba en la vida real mucho mejor de lo que encajaba en las categorías del mercado. En 1996, Yamaha dijo, ok, la TDM funciona, pero podemos hacerla más fina, más moderna, más Yamaha. Y así nació la TDM 850 MK2, una evolución que no solo la mejoró, sino que terminó de cimentar su leyenda como la moto adelantada a su tiempo. Cambios clave y por qué importaban. Nuevo motor con cigüeñal a 270 en vez de 360 grados. Esto fue un cambio brutal. Pasó de sonar como un bicilíndrico raro a comportarse como un B-twin auténtico. Ese calado le dio más par en bajos y medios, un pulso más rítmico y una sensación de tracción mejorada en carreteras de curvas. Básicamente, Yamaha lo afinó para que fuese más divertido y controlable a la vez. Hoy parece normal, pero en los 90, esta decisión anticipó la moda de los paralelos a 270 grados que vemos en un montón de motos actuales. Carenado rediseñado, más afilado, más moderno, con un frontal que ya no parecía un insecto asustado, sino una moto seria, elegante y deportiva. Muchos dueños respiraron aliviados. Suspensiones revisadas, Yamaha le dio un tarado más firme y progresivo, lo que mejoró tanto la comodidad en viajes largos como el control en conducción deportiva. Chasis reforzado, más rígido y estable a altas velocidades, lo que hacía que, con pasajero y maletas, la moto no se desarmara en autopista. Frenos con más mordida, pasaron de ser correctos a realmente eficientes, con doble disco delantero más potente. Esto era clave, porque la moto ya tenía la capacidad de ir rápido y necesitaba frenos a la altura. El resultado fue una moto todavía más refinada y equilibrada, con un carácter más deportivo que la acercaba de lleno al mundo de las Sport Touring, pero sin perder ese ADN camaleónico que la hacía única. Y acá es donde la TDM empezó a construir su mito. Porque no solo servía para un tipo de uso, servía para todo. Podías usarla todos los días en ciudad, cómoda, confiable, tragando kilómetros de tráfico. Podías salir de viaje a los Alpes con pasajero, maletas y tienda de campaña. Y la moto ni se despeinaba. Y los domingos, si te levantabas con ganas de guerra, la llevabas a carreteras de montaña y le dabas pelea a motos deportivas de la época. La prensa empezó a decirle la navaja suiza de Yamaha, porque realmente servía para cualquier cosa, turismo, curvas, trabajo o placer. Y ojo, en Francia e Italia comenzó a tener una especie de culto, porque era justo la moto que resolvía la vida del motociclista medio. No era la más bonita, no era la más rápida, pero era la que siempre estaba lista para todo. Lo más interesante es que con esta generación, Yamaha creó sin querer el molde de lo que hoy son las crossover modernas. Motos polivalentes, composición erguida, motor lleno de par y espíritu viajero. En los 90, casi nadie entendía lo que Yamaha estaba proponiendo, pero con el tiempo quedó claro que iban adelantados 15 años. En 2002, Yamaha pegó el gran volantazo con la llegada de la TDM 900, el salto más ambicioso de la saga. Si la 850 había puesto las bases, la 900 directamente se modernizó para enfrentar de tú a las Sport Touring europeas más refinadas de la época. Novedades clave: motor agrandado a 897 centímetros cúbicos. Yamaha tomó el bicilíndrico paralelo y lo llevó casi a los 900 centímetros cúbicos. La gran diferencia fue la inyección electrónica, algo que la ponía en sintonía con los estándares del nuevo milenio. Esto le dio mejor respuesta al acelerador, menor consumo y menos emisiones, un detalle importante porque ya en esos años empezaban las regulaciones Euro más estrictas. Potencia a 86 caballos. No era una bestia en cifras brutas, pero sí lo era en usabilidad. Suavidad absoluta, mejor empuje en medios y un motor que parecía infinito para viajes largos. No buscaba ser la más rápida, buscaba ser la más completa.
Chasis de aluminio, uno de los cambios más importantes. Sustituyó al viejo bastidor de acero, logrando una moto más ligera y sobre todo más rígida. Eso se traducía en mejor agilidad, más estabilidad en curvas y un aplomo superior a altas velocidades. Suspensiones mejoradas, más regulaciones, mejor compromiso entre confort y firmeza. Con la 900 ya podías meterla en un puerto de montaña cargado y sentir que la moto respondía como debía. Frenos con ABS disponible. En 2002 esto era de lujo, un añadido que la posicionaba como una touring de vanguardia y que hacía la diferencia en viajes largos bajo la lluvia. Estéticamente, la TDM 900 se veía más elegante y refinada. Adiós al look extraño que dividía opiniones, ahora tenía líneas más limpias, modernas y proporciones que la acercaban a una moto premium. Yamaha la presentaba como una auténtica rival de la Honda VFR 800 o de la Ducati ST2, nada menos. Pero acá está el detalle que la hace legendaria. La TDM nunca dejó de ser la rara. Mientras las demás eran touring deportivas bien encasilladas, Yamaha seguía vendiéndola como una multiusos. Ciudad, viaje, montaña, autopista. La TDM 900 era como ese coche que sirve tanto para ir al supermercado como para hacer un road trip por Europa. Y esa era su magia. Hacía todo y lo hacía bien, aunque no siempre la entendieran. De hecho, muchos historiadores del motociclismo coinciden en que la TDM 900 fue precursora del concepto crossover. Hoy tenemos motos como la Tracer 900, la Kawasaki Versys 1000 o la Ducati Multistrada, que dominan el segmento, pero la TDM ya lo había inventado mucho antes. La diferencia fue que Yamaha lo presentó demasiado pronto. En 2002 pocos entendían lo que significaba una moto tan polivalente. En Europa tuvo un éxito discreto pero sólido. En Francia y España fue muy querida por moteros que buscaban algo distinto a la clásica Sport o a la Maxi Trail pesada. No era una superventas, pero sí una moto que generaba usuarios fieles, gente que juraba que no había nada más completo que una TDM 900. Con el paso de los años, la TDM se ganó el respeto como una moto adelantada a su tiempo, y cuando Yamaha presentó la Tracer 900 en 2015, todo el mundo dijo: «Ah, claro, esto es la heredera espiritual de la TDM». La Yamaha TDM 850 fue una moto incomprendida en su tiempo, pero visionaria hasta los huesos. Cuando salió, el mundo motero no estaba preparado para algo que no encajara en las etiquetas clásicas. No era trail, pero tenía suspensiones largas. No era naked, pero llevaba carenado. No era touring pura, pero podías cruzar países con ella. Era el bicho raro del catálogo de Yamaha, y justamente ahí estaba su genialidad. Mientras todos miraban raro, la TDM plantaba semilla, la idea de una moto polivalente, capaz de adaptarse al día a día, al viaje largo y al domingo de curvas. Esa visión fue la que, años después, dio origen a las crossover modernas. Sí, mucho antes de que existiera la Tracer, la Versys o la Multistrada, ya estaba la TDM abriendo camino, aunque nadie le diera el crédito que merecía. Con el paso de los años, el tiempo le dio la razón. Hoy, los que la tuvieron recuerdan que era una moto comodísima, resistente, divertida y distinta. Una que no buscaba ser la más rápida ni la más bonita, sino la más útil, y lo logró. De hecho, todavía hay TDM circulando por Europa, confiables como el primer día, llevándose miradas de respeto de quienes saben lo que significan. Porque en la vida pasa eso. Algunas motos se ponen de moda un par de años y después nadie las recuerda. Pero hay otras que marcan época, que dejan huella, que se transforman en leyenda viva. Y la TDM, señoras y señores, fue exactamente eso. Una adelantada a su tiempo que hoy sigue inspirando a toda una categoría. Y si quieres conocer a su hermana de dos tiempos, la TDR 250, haz clic en este video y nos vemos ahí.